buenas tardes. En lo referente a obstetricia, hoy día nos vamos a ocupar de una entidad que se llama la rotura prematura de membranas. Por definición, viene a constituir como la solución de continuidad que va a ocurrir a nivel de las membranas fetales, pero antes de que se inicie el trabajo de parto. A su vez, de esto se van a desprender varias definiciones que necesitamos conocerlas para poder manejar adecuadamente los casos. La rotura prematura de membranas o el RPM a término es aquella que va a ocurrir justo cuando la gestación ha llegado a término, es decir, aquella que supera las 37 semanas de gestación o más. Y tenemos la rotura prematura de membranas pretérmino, la cual va a ocurrir entre la 20ª o 22ª semana y la 37ª. ¿Ok? Ya que antes de esta edad gestacional, es decir, antes de las 20 semanas, no podemos hablar de RPM porque quizás estaríamos hablando de un aborto inevitable. Otra entidad o otra definición que debemos conocer es el de RPM alto, ¿okay? Lo cual se define como la rotura de las membranas, pero que se produce por encima del segmento inferior. El RPM prolongado está de acuerdo a aquella rotura que ha ocurrido o que ha tenido lugar más allá de las 24 horas. ¿Okay? Y el periodo de latencia es aquel tiempo que va a transcurrir desde que ha ocurrido el RPM y desde que se inicia el trabajo de parto, ya sea este espontáneo o artificial. ¿Cuál es la frecuencia de esta entidad? En general, complica el 10% de los partos. De estos, por suerte, la mayoría, casi el 90%, va a ocurrir en gestaciones a término, es decir, en aquellos productos que una vez fuera del útero van a poder defenderse adecuadamente, que ya están capacitados para la vida exuterina adecuadamente. Y el 10% va a ocurrir en gestaciones pretérminos de productos muy pequeños, muy inmaduros y que lógicamente van a necesitar un soporte para salir adelante. ¿Cuál es la importancia de estudiar esta entidad? Es que está asociada a una morbilidad infecciosa tanto a nivel materno como a nivel neonatal y es una causa quizás la más importante de prematuridad y morbimortalidad perinatal. Pero ¿por qué se rompen o cuál es la consecuencia de que se rompan las membranas ovulares? A la fecha no hay una etiología definida y más que todo acá concurren dos tipos de factores. Un tipo en el cual habría un debilitamiento de las membranas y esto haría que sean propensas a que se rompan en cualquier edad gestacional, o elementos o factores que van a aumentar mecánicamente la presión intraamniótica y esto trae como consecuencia finalmente la rotura de las membranas. Se cree que el debilitamiento de las membranas tiene como consecuencia, o esa consecuencia de sobre todo efectos de infecciones a nivel locales, es decir, a nivel del cérvix y de la vagina. Esto trae como consecuencia que vayan a haber reclutamiento de algunos elementos celulares como la estimulación de los macrófagos para que estos finalmente secreten algunas sustancias bioquímicas, algunos mediadores, y esto trae como consecuencia el aumento de la actividad de una enzima finalmente, la colagenasa. Las membranas ovulares dentro de esta arquitectura van a estar sobre todo conformados por dos tipos de fibras, el colágeno y la elastina. Entonces, al haber un aumento de esta actividad de la colagenasa, va a traer como consecuencia la lisis o la ruptura de las fibras de colágeno y esto, aunado a otros factores, va a propender a que esta paciente finalmente a una rotura prematura de membranas. O estas mismas infecciones cervicovaginales van a traer como consecuencia directamente mayor síntesis, sobre todo por los gérmenes, por las bacterias que puedan infectar este ecosistema, una mayor síntesis tanto de la colagenasa que habíamos hablado anteriormente, como de otra enzima, la elastasa, lo cual va a traer como consecuencia la ruptura de las fibras de elastina, y esto, en concordancia con otros factores, podrían pues traer como consecuencia que finalmente ocurra el RPM. Además,
Al haber la rotura y al haber la infección cervicovaginal, esto va a traer como consecuencia una depresión de la acción bacteriostática natural que existe a nivel del líquido amniótico, formándose un círculo vicioso, proliferando más los gérmenes, produciendo todo este evento y finalmente pues produciendo la rotura prematura de membranas. Pero habíamos dicho que fuera de este debilitamiento de las membranas deben existir también algunos factores, sobre todo de tipo mecánicos, que van a aumentar la presión a nivel intraamniótico. Y ustedes saben o recuerdan que el efecto de Pascal, un efecto físico, indica que en un volumen, ¿okay?, o digamos en un cuerpo volumétrico, a nivel de todas sus estructuras, los vectores o las fuerzas ocurren por igual. Y ciertamente así también ocurre en el espacio intraamniótico. La diferencia es que a nivel del orificio cervical interno, las membranas ovulares, tanto el amnios como el corium, solo se apoyan sobre el tapón mucoso, no se apoyan sobre el miometrio. Es por esa razón que a este nivel, con otros factores que debilitan la estructura de las membranas y hay el aumento de la presión intraamniótica, entonces eso trae como consecuencia que se rompan fácilmente las membranas. Existen condiciones clínicas que se van a asociar sobre todo a este aumento de la presión intraamniótica. Por ejemplo, el polidramnios, en el cual se ve pues que hay una cantidad de líquido muy aumentada y que distiende el útero y lógicamente aumenta la presión intraamniótica. Está también la gestación múltiple, en el cual lo más frecuente es que hayan dos fetos, pero esto también trae como consecuencia mayor cantidad de líquido y mayor presión finalmente intraamniótica. Además, pueden existir algunos factores de riesgo a una condición clínica en la cual las membranas van a estar expuestas hacia el ecosistema vaginal, como es el caso de la incompetencia cervical. Entonces, esto trae como consecuencia que la flora que normalmente existe en la vagina traiga todos esos eventos celulares y bioquímicos que habíamos mencionado, produciéndose mayor cantidad de elastasa, de colagenasa, y estas pues fibras que forman parte de la arquitectura de las membranas hacen que las lisen y se debiliten y finalmente ocurra la rotura. Y también cualquiera de las malformaciones uterinas en cualquiera de sus variantes trae como condicionante el hecho de que pueda ocurrir una rotura prematura de membranas. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? En primer lugar es el interrogatorio, que por lo general en un 90% de los casos se presenta de forma característica y hay un relato típico en el cual la gestante menciona que comienza a perder o a sentir la pérdida del líquido a través de los genitales y que incluso le mancha la cara interna de los muslos y ese líquido puede llegar incluso hasta mojarle las piernas y los pies de acuerdo a la cuantía. Y por otro lado, por lo general menciona la gestante que es un líquido transparente y que tiene un olor característico que generalmente lo comparan con la lejía o con el semen. ¿Okay? Ese es el relato típico y generalmente esto nos hace llegar casi hasta un 90-95% de certeza en el diagnóstico para corroborarlo esto con el examen físico. Pero como no siempre es así, muchas veces este relato no es tan típico y nos crea ciertas dificultades. Entonces, para eso vamos a lo que es el examen físico. En primer lugar, deberíamos hacer las maniobras de Leopold, en la cual, si es una paciente conocida, podríamos presentar a este tipo de maniobras la palpación fácilmente de las partes fetales porque ha disminuido la cantidad de líquido. ¿Okay? Y lo otro es que podría haber algo de disminución de la altura uterina si es que tenemos conocimiento de esta paciente dentro del control prenatal. Un segundo punto es el pedirle a la paciente en posición ginecológica o en litotomía, primero a la inspección que haga un aumento de la presión intraabdominal, es decir, que haga una maniobra de Valsalva y ver si realmente a través de los genitales fluye el líquido o no.
Cuando esto no se ve, se debe hacer una especuloscopía y nuevamente pedir que haga la maniobra de Valsalva, y muchas veces ahí ya podemos ver el líquido coleccionado en el fondo de saco posterior vaginal o ver cómo fluye a través del cervix. Cuando tengamos duda si es pérdida de líquido o es una secreción vaginal, lo que podemos hacer es el llamado o la llamada prueba de cristalización, o también conocido como el test de Ferm o el test del helecho, en el cual debemos recoger en la pala posterior del espéculo la sustancia problema o la sustancia a estudiar y verter esta sustancia en una lámina portaobjetos, hacerla desecar a medio ambiente o con un mechero, colocar después un cubreobjetos y ver hacia el microscopio, y podemos encontrar esta imagen que ven acá, típica como las hojas del helecho, lo cual nos demuestra que las sales que normalmente componen el líquido amniótico se han precipitado. Entonces podemos ya estar llegando a que esa muestra problema corresponde a el líquido amniótico. Sin embargo, cuando hay dificultad, podemos hacer uso de la prueba del pH vaginal. La gestante, o como ustedes saben, una mujer en edad reproductiva, el pH generalmente es ácido. Entonces, la muestra problema, que queremos saber si es realmente líquido amniótico o es secreción vaginal o cervical, la sometemos generalmente a estas tiras de papel de color. El más usado es el de nitracina, pero existen otros, y la sometemos para ver cómo vira el color y si nos indica que el pH es neutro o es ácido. El líquido amniótico tiene un pH neutro y el líquido vaginal o la secreción vaginal un pH ácido. Entonces, si la tira para comprobar el pH me indica que estoy en un pH neutro, es indicativo que esa sustancia problema es el líquido amniótico. En obstetricia nos valemos mucho de la ecografía y lógicamente vamos a valorar la cuantía del líquido amniótico haciendo un índice de líquido amniótico. Sin embargo, existen muchos casos en los cuales ha habido pérdida de líquido, realizamos la ecografía y sin embargo este índice todavía no sale dentro de límites normales. Entonces, si bien nos ayuda, no es 100% efectivo y nos va a ayudar, como vamos a ver en el manejo, para otras cosas más. Todo lo que hemos mencionado, con eso podemos llegar casi al 100%, pero existen algunas otras pruebas que se pueden hacer, sobre todo pues para dilucidar si la pérdida es realmente el líquido amniótico o no, y estas sobre todo traen como sustrato de que tratemos de demostrar sustancias o bioquímicas como enzimas, proteínas, etcétera, que son desprendidas del feto, o células también, para determinar que se trata de pérdida de líquido. Incluso existen pruebas cruentas, como es la prueba de la fluoroceína intraamniótica, en la cual se introduce a través de una amniocentesis abdominal una sustancia pues fluorescente, y se coloca un tapón a nivel de la vagina, y unas 2 horas después se observa esto con un elemento especial para ver cómo cambia de color fluorescente el líquido que se recupera en el tapón vaginal, para determinar que realmente las membranas se han roto. Pero son pruebas pues que en realidad, si bien están mencionadas, no se hacen de rutina, porque con las anteriormente y fácilmente de hacer se puede llegar hasta el 100% del diagnóstico. Y las otras, la demostración por ejemplo de la diaminoxidasa, la fibronectina fetal, alfa-fetoproteína, son pruebas que necesitan un laboratorio un tanto más sofisticado y por lo tanto lo encarece. Así como la tinción de las células y globos lipídicos por parte de que son elementos del feto, o la prueba del fosfatidilglicerol. Lo que sí es importante en esta entidad es hacer un buen diagnóstico diferencial. La rotura prematura de membrana se puede confundir con incontinencia urinaria, con un flujo vaginal infeccioso, la eliminación del tapón mucoso, la rotura del quiste vaginal y la rotura del doble saco ovular. En aquellas pacientes, por ejemplo, con algún grado aumentado de distopia genital o aquellas multíparas,
estas muchas veces presentan incontinencia urinaria y muchas veces la pérdida de ese aparente líquido no pueden establecerlas ellas mismas si es pérdida de orina o es pérdida pues de líquido amniótico, y para eso está todo lo que habíamos mencionado anteriormente entre los métodos auxiliares. El flujo vaginal infeccioso es un poco más fácil de determinarlo, ya que este presenta ciertas características organolépticas diferentes al líquido amniótico. Generalmente es espeso, cuando es fluido tiene cierto color amarillento, verdoso, grisáceo, etcétera, etcétera, pero a la vez trae un cortejo de sintomatología en la cual la paciente se siente pues con prurito, ¿ok?, mucha picazón, y además es un flujo que tiene un mal olor. La eliminación del tapón mucoso generalmente se da en aquellos casos en la cual no se ha mezclado con sangre. Generalmente este tapón mucoso se excreta con la consistencia como de una mazamorra media marrón, ¿ok?, pero muchas veces solo es pérdida de mucosidad como clara de huevo, y eso hace que la paciente se confunda y crea que está perdiendo el líquido. La rotura del quiste vaginal se refiere a un rezago embriológico, el quiste de Gardner, que se presenta pues por remanente de los conductos de Wolf, se presenta generalmente a uno de los lados de la vagina, ¿okay?, nunca en la pared anterior ni posterior, por lo que estamos mencionando, y cuando se hace la especuloscopía, si es que se ha roto este quiste que contiene una sustancia o un líquido como cristal de roque que puede hacer confundir con líquido amniótico, se puede ver todavía la cápsula rota del quiste. Y la rotura del doble saco ovular tiene mucho que ver con aquella definición que dimos al inicio sobre la rotura prematura de membranas alta, en la cual pues hay una solución de continuidad, sobre todo a nivel del corion, ¿ok?, y por la presión normal que hay a nivel de la cavidad amniótica, el líquido comienza pues a disecar aquel espacio virtual que existe entre el corion y el amnios, haciéndolo real, y este líquido comienza a fluir hasta el orificio cervical interno y rompe el amnios, ¿ok? Entonces fluye el líquido, pero posteriormente se puede sellar ese sello de continuidad, o la misma presentación hace que se selle. Y cuando la paciente incluso entra en trabajo de parto y hemos visto la pérdida de líquido, todavía tocamos las membranas íntegras. Quiere decir que a nivel del orificio cervical interno el corion no se ha roto, pero ocurrió la rotura prematura de membranas altas. ¿Qué complicaciones nos va a presentar el RPM? A la cabeza la infección, tanto a nivel materno como fetal. Como está condicionado esta entidad con prematuridad, puede haber complicación a nivel de el recién nacido con una enfermedad de la membrana hialina, ¿ok?, de acuerdo al tiempo de latencia, y sobre todo cuando es prolongado, llamemos más de 4 o 6 semanas, ¿ok?, hay una hipoplasia pulmonar que finalmente en la vía exuterina va a ser mortal. Puede haber un desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada, porque al romperse las membranas puede crearse un fenómeno de vacío, y esto mecánicamente puede hacer desprender a la placenta, pero en grados leves generalmente, o al haber disminución del líquido amniótico y por fenómenos sobre todo compresivos de los mismos elementos o partes fetales sobre el miometrio, puede haber pues alteración en el pasaje a través del cordón umbilical de la sangre, y esto se traduce con alteraciones de los latidos e incluso un sufrimiento fetal agudo. Y también cuando el periodo de latencia es muy largo, mayor de 4 o 6 semanas, y ante la falta de líquido amniótico, el feto comienza a tener posiciones viciosas y finalmente nace con deformidades fetales. No malformaciones, sino deformidades supeditadas a esas posiciones viciosas. ¿Cómo es el manejo del RPM? En primer lugar, tenemos que tener la certeza diagnóstica, que como hemos dicho, muchas veces o la mayoría de veces es fácil de llegar al diagnóstico. Además, tener la certeza de la edad gestacional, porque vamos a ver que es diferente manejar un RPM prematuro que un RPM a término. Determinar la condición fetal en el momento que hacemos el diagnóstico, si existe o no trabajo de parto, y descartar pues la presencia de corioamnionitis. Por lo general habíamos definido que la RPM a término es aquella que supera las 37 semanas.
y la pretérmino la que está anterior pero superior a 20 semanas. Sin embargo, ya en esto medio, una rotura prematura de membranas en gestaciones de 35, 36 semanas, y hoy en día ya se habla incluso de hasta 34 semanas, ya las debemos de considerar como a término y no deberíamos de prolongar más esa gestación. Estas pacientes deben de ser hospitalizadas, se debe indicar un reposo absoluto porque hay solución de continuidad de las membranas y debemos de interrumpir el embarazo por la mejor vía. Si no hay ninguna contradicción para un parto vaginal, este debe de inducirse, y si hay la indicación para terminar vía abdominal, se debe hacer la cesárea. Existe controversia sobre si se debe o no dar antibiótico terapia. Por lo general en las instituciones, en nuestro medio, ya a las 6 horas de haber ocurrido la rotura prematura de membranas, se indica una profilaxis con antibiótico, generalmente usando cefalosporinas de primera generación. Esto en prevención a que, como hay la solución de continuidad, puede haber por vía ascendente la colonización a nivel fetal, y sobre todo va dirigida la antibiótico terapia a prevenir pues infecciones por dos gérmenes, el estreptococo del grupo B y la Escherichia coli. En cuanto a los exámenes auxiliares basales que vamos a solicitar, debemos de contar con un hemograma, con un examen de orina, porque la infección urinaria generalmente es una entidad que complica o se complica secundariamente con una rotura prematura de membranas, y tener un reactante de fase aguda, como es una proteína C reactiva, o en otros casos usar la velocidad de sedimentación globular para ver el estado infeccioso de la paciente. El tacto vaginal debe de restringirse a hacer el mínimo número de tactos para con esto evitar la ascensión de gérmenes ante la rotura de las membranas. En la otra vertiente está el manejo del RPM pretérmino, y hemos dicho que si bien la definición es 37 semanas, por lo general a las 34 semanas los tratamos como a término y menor de las 34 semanas como pretérmino. Igual que el grupo anterior, debemos hospitalizarlas, hacer un manejo acá ya expectante, de acuerdo a qué es lo más beneficioso. Si el feto permanezca algunas horas más dentro del útero para estimular sobre todo maduración, o si debemos ya culminar la gestación. También debe haber un reposo absoluto. Los exámenes auxiliares basales solicitados son los mismos, ¿ok? Acá también lo de los antibióticos es controversial, y acá, peor aún, está pues el uso de corticoides y los tocolíticos. Los corticoides los usamos para inducir la maduración de los neumocitos tipo 2, que son aquellas células pulmonares que son las encargadas de la producción del surfactante a nivel pulmonar. Cuando se trata de un embarazo prematuro y ante la eventualidad que pueda ocurrir una infección, ¿ok? Entonces, la mayoría de ginecostetras concuerdan en que se debe estimular esto, sobre todo con el uso de corticoides a la cabeza de la beta-betasol. La contraparte está de aquellos investigadores que mencionan pues que los corticoides son inmunosupresores, y ante la eventualidad de infecciones tanto a nivel materno y peor aún en el feto, entonces esto traerá como consecuencia el facilitar dichas infecciones. Y en cuanto al uso de tocolíticos, esto justamente se da cuando nosotros queremos inducir esta maduración y por lo menos mantener unas 48 o 72 horas dentro del útero al feto para que haga efecto los corticoides. Sin embargo, muchos mencionan de que si hay ya indicios del trabajo de parto estimulado por la rotura prematura de membrana, estos elementos no deberían de ser usados, y esto sigue de forma controversial. Algunas entidades lo usan, algunas no. Si estamos ante el manejo de un RPM pretérmino, ¿cuándo debemos interrumpir la gestación? En primer lugar, cuando corroboremos pues que se ha complicado a la vez la gestación, se ha complicado por el RPM y se ha complicado con una coriamnionitis. Esto es indicativo de culminar la gestación, ya no importando la edad gestacional. Cuando nosotros documentemos que la maduración pulmonar fetal es adecuada y que es más beneficioso extraer ese feto, ¿ok? Y que ya va a tener un desarrollo exuterino adecuado.
o cuando hagamos el hallazgo de una malformación congénita que es incompatible con la DIA, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que nosotros venga una paciente con RPM y encontremos pues a la ecografía que es un anencefálico. No tendría por qué, no habría razón para continuar esa gestación, más aún si hay la potencialidad de la infección a nivel materno. O cuando hemos manejado a la paciente y la gestación hemos comprobado que ha alcanzado las 34 o 35 semanas. Hay algunos exámenes complementarios que se usan en el manejo del RPM pretérmino. La ecografía, sobre todo, nos ayuda para ir corroborando la edad gestacional, para el mapeo de malformaciones que quizás sean incompatibles con la vida, y también para ir evaluando el cérvix y predecir, de acuerdo a la longitud del cuello uterino, si esa paciente entrará o no en trabajo de parto, y generalmente el corte se da en que la longitud del cérvix sea de 2.5 centímetros. También nos sirve para ir evaluando en aquellas pacientes que van a tener un periodo de latencia muy prolongado el perímetro torácico, porque esto nos va a dar luz sobre si este producto va a ser probablemente una hipoplasia pulmonar o no. El perfil biofísico fetal para evaluar el estado neuroconductual del feto y sobre todo si es que encontramos alteraciones en los latidos cardíacos fetales. En cuanto a la amniocentesis, esta nos puede ayudar de dos formas, pero generalmente, pues, como es un procedimiento cruento, se reserva para casos muy seleccionados. Para el diagnóstico, ¿okay?, para hacer cultivos de líquido amniótico, si es que se logra extraer, ¿okay?, para valorar la madurez pulmonar, haciendo el test de Clemens o haciendo los dosajes de lecitina, esfingomielina, etcétera, etcétera. Y también nos sirve muchas veces como un elemento terapéutico para hacer una amnioinfusión, por ejemplo, en la cual se instila cloruro de sodio al 9 por 1000, ¿ok?, para de alguna manera recobrar esa capacidad y esa funcionalidad que tenía el líquido amniótico, y sobre todo para disminuir la posibilidad de las compresiones del cordón umbilical por las mismas partes fetales. Y para terminar, una de las complicaciones pues que sabemos que puede ocurrir ante una rotura prematura de membrana, y sobre todo que tenga un periodo de latencia muy prolongado, es la corioamnionitis, definida pues como la invasión microbiana de la cavidad amniótica, ¿okay?, en un compartimiento que normalmente es estéril, y esto aunado pues a la presencia de ciertas manifestaciones a nivel materno. Existen otras definiciones que se desprenden de esto, como es la infección intraamniótica, en la cual pues vamos a encontrar un cultivo positivo del líquido que se ha obtenido lógicamente por amniocentesis, ¿okay?, por vía transabdominal, porque por vía cervical lógicamente existe la posibilidad de contaminarse con la flora normal que existe en la vagina. La corioamnionitis clínica, que es el cuadro clínico caracterizado sobre todo por fiebre y otros síntomas y signos que vamos a ver más adelante, y lo que es más común, la corioamnionitis histológica, ¿okay?, en el cual se demuestra en los estudios de anatomía patológica el infiltrado que ocurre por los leucocitos de las membranas y las placentas, y que generalmente esto se ve sin que se llegue a el establecimiento de la entidad clínica. La corioamnionitis, ¿okay?, en cuanto a frecuencia, se menciona que 30 a 40% de las pacientes con RPM generalmente llegan a esta entidad. Pero, ojo, que solo 10 a 30% de las pacientes que presentan la infección intraamniótica pues documentada, es decir, con cultivo, solo 10 o 30% presenta la corioamnionitis. ¿Qué complicaciones o por qué es importante saber esto? Y sobre todo complicaciones a nivel neonatales que se pueden presentar en una paciente complicada con amnionitis, porque tienen mayor riesgo de desarrollar el síndrome de distrés respiratorio, pueden desarrollar displasia broncopulmonar, y hay mucha relación también con el desarrollo de enterocolitis necrotizante. Además, por la misma infección y no por fenómenos hipóxicos o anóxicos, hay una injuria cerebral a nivel de estos productos, ¿okay?, en los cuales pueden presentar hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular e incluso parálisis cerebral, simplemente por la gran colonización,
la infección a nivel cerebral neonatal y no por fenómenos hipóxicos. ¿Cuál es el cuadro clínico de la coriamnionitis? La coriamnionitis se va a presentar como fiebre materna, es uno de los primeros signos, la cual es mayor a 38 grados centígrados, taquicardia materna, lógicamente taquicardia fetal por el estado comprometido de la madre, sensibilidad uterina en la cual a la paciente a la palpación abdominal le duele. ¿Por qué? Porque la cavidad amniótica y el miometrio están totalmente pues colonizados por gérmenes, ¿ok? Y en la cual incluso si es que todavía hay pérdida de líquido, puede manifestarse como un líquido amniótico maloliente, incluso a veces francamente purulento. Y al examen laboratorial lo lógico es encontrar pues a nivel del hemograma una leucocitosis materna que generalmente para el término se supone que debe superar los 15.000 leucocitos por milímetro cúbico y con una desviación izquierda. En cuanto al manejo de la coriamnionitis, es la interrupción inmediata del embarazo, ya no interesando la edad gestacional, hay que extraer el feto, ¿ok? Porque ya está complicado necesariamente, y la complicación posterior va a ser a nivel materna, porque puede entrar incluso en un shock séptico y hasta la muerte. Además, esto debe ser pues seguido o conjuntamente se debe usar una poliantibiótico terapia sistémica. Como a nivel vaginal la flora es múltiple, a nivel perineal, es múltiple, entonces los antibióticos deben estar dirigidos hacia las 3 líneas celulares, es decir, hacer combinación de antibióticos contra gram positivos, contra gram negativos y contra anaerobios, lógicamente por vía endovenosa, ¿ok? Y por lo menos unos 10 días de tratamiento. Muchas gracias por su atención.